Shalom y Poirun al Merci Mucho, donde estamos conservando la lengua ladina con la cocina. El episodio de hoy es muy especial porque Shavuot es esta semana. Sobre Shavuot, nosotros judíos celebran la entrega de la Torá en Riva Ar Sinai al Moshe y el pueblo judío. En la manera judía, celebramos comiendo, especialmente halav. Ahora, hoy vamos a hacer nazuk. Mezclar un finjan de crema agra con 2 cucharicas de azúcar y 2 cucharicas de maya en una chanaca. Quieres probablemente usar una chanaca un poco más grande que Uzi. Esperar por un par de minutos y entonces ajustar un huevo, una cuchara de aceite, yo uso oliva, una cuchara de vinagre blanco y el zumo de un limón. Enmolescar hasta que está uniforme. Cortar un barra de manteca y romper esta en 3 finjanes de harina con tus manos. Lavarla hasta tienes la textura de arena mojada. Verter la mezcla de maya en la harina y mezclar. Enharinar tu tesia y amasar la masa hasta que está lisa pero un poco apegajosa y dejarlo en la bucera para 2 horas durante la noche. Entre mientras vamos a aparellar el combo. Derretir 3 barras de manteca en un bol grande. Ajustar 2 finjanes de azúcar, un chorrico de vainilla, una pizca de cardamomo y 2 claras de huevo. Yo uso manteca salada, pero puedes también ajustar un poco de sal. Finalmente, ajustar 3 finjanes de harina y enmolescar. Quitar la masa de la bucera y cortarla en cuartos. Lavar la masa un poco hasta que esté blanda. Aplanarla en un rectángulo de 12 a 8 pulgadas. Salpicar un cuarto de gomo sobre el rectángulo, pero mantener 1 pulgado sobre el borde largo sin gomo. Arremangarlo y llenarlo un poco con una tabla o tus manos. Quieres se vea así. Cortarlo en clino en pedazos de 1,5 pulgadas. Atacanar los nazukim sobre un teglia con papel cocina. Repetir esos pasos con la masa y gomo cosures. Y ahora, aglasarlos. Mezclar la yema de 2 huevos con una cuchara de yaourt y dorar los nazukim. Meterlos al horno de 350 degrees por 30 minutos. Cuando ellos están listos, dejarlos enfriar por un par de minutos. Y voilà, nazuk. Los nazukim son ricos, con mucha dulzura, pero hay un poco bocado de limón. Ellos brillan con un color moreno magnífico. Siempre pensé que esos pasteles son persianas, pero aprendí recientemente de que los nazukim son hermanim. El verbo nazuk proviene de hermanit y significa delgado. Ellos son un eneg bueno de Shavuot y dunque goza. Hola, un poco dicho sobre la publicación. Estoy viajando por las próximas 2 semanas, ahora debería publicar el próximo episodio el 23 de julio. Merci mucho.